Comparto como extra una pequeña ficción que escribí sobre cómo sería un mundo sin periodistas. En un mundo donde el periodismo está prohibido y en donde el fascismo gobierna la mayoría de las naciones, incluida la mexicana, un joven mexicano llamado Manuel se ve impulsado por una tragedia personal a descubrir la verdad sobre su gobierno local. Su hermana menor, Fer, ha desaparecido sin dejar rastro y Manuel está decidido a averiguar qué le ha pasado. Desde pequeño, Manuel siempre estuvo fascinado por el poder de la prensa. Soñaba con convertirse en periodista, pero cuando el gobierno prohibió la práctica cuando él era un adolescente, se vio obligado a renunciar a su sueño. Sin embargo, después de la desaparición de su hermana y de ver la película, Spotlight, se sintió revitalizado e inspirado para actuar. Al principio, Manuel dudaba. Sabía que investigar al gobierno era una tarea peligrosa y que aquellos que hablaban en contra de los poderes establecidos a menudo desaparecían sin dejar rastro. Pero no podía ignorar el impulso de hacer algo, de averiguar qué le había pasado a su hermana y marcar la diferencia en un mundo que lentamente descendía hacia la oscuridad, en donde la opacidad con la que actuaba el gobierno era la regla. Comenzó poco a poco, recopilando información y hablando con personas que pudieran tener información sobre la desaparición de su hermana. Iba lento, pero Manuel era implacable. Estaba convencido de que la verdad estaba ahí fuera y que podría encontrarla si seguía buscando. Incluso empezó a buscar investigaciones periodísticas del pasado, en grupos de Telegram se compartían libros, notas, documentales, reportajes y demás material relacionado al periodismo, ya que en ningún otro lugar se podía encontrar. Ahí conoció quienes fueron Edward Snowden, Julian Assange y Anabel Hernández, quienes se convirtieron en sus referencias e ídolos. Hubo un grupo específico en el que Manuel encontró a muchas personas que le ayudaron con su investigación, el legendario grupo de La Resistencia. A medida que Manuel indagaba más, comenzó a descubrir una red de corrupción que se extendía desde el gobierno local hasta el federal. Descubrió que una red de tráfico de mujeres operaba bajo la apariencia de negocios legítimos y con el apoyo de funcionarios gubernamentales en todos los niveles, además de narcotraficantes y hasta directores y maestros de escuelas. Manuel se horrorizó al saber que su hermana pudo haber sido víctima de esta red. Cuanto más aprendía, más decidido se volvía a exponer la verdad. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero sintió que valía la pena si podía encontrar a su hermana y marcar la diferencia. Sin embargo, la investigación de Manuel no estuvo exenta de desafíos. Fue traicionado por un amigo cercano que, por temor al gobierno, reveló sus planes a las autoridades. Su amigo lo había invitado a los grupos de Telegram, pero al ver que Manuel planeaba algo grande tuvo miedo y lo delató a la policía local a cambio de inmunidad y una recompensa en efectivo. Manuel fue arrestado y encarcelado, donde fue golpeado y amenazado. Pero incluso ante el peligro, se negó a retroceder. Finalmente, después de meses de arduo trabajo y determinación, Manuel logró quedar en libertad a cambio de entregar su computadora y su contraseña, en donde tenía toda la información que había investigado. Afortunadamente Manuel tenía toda su investigación respaldada en un pequeño dispositivo que había comprado en el mercado negro, y después de indagar por algunas semanas reunió suficiente evidencia para desenmascarar al gobierno local. Reveló todos sus hallazgos mediante una transmisión en vivo desde TikTok que llegó a millones de personas gracias a la ayuda de su grupo de Telegram que logró organizarse para compartir el live streaming a todo el mundo antes de que el gobierno lo bloqueara. La respuesta fue inmediata y eléctrica. La gente estaba conmocionada e indignada, y el gobierno se vio obligado a responder. A raíz de la investigación de Manuel, el gobierno local fue depuesto y llevado a juicio por el gobierno federal que trataba de usarlos como chivos expiatorios después del enorme escándalo en el que también estaban involucrados. En un operativo histórico en el que participó el FBI con las autoridades mexicanas fue desmantelada la red de tráfico de mujeres y los responsables materiales fueron llevados ante la justicia. Manuel finalmente se reencontró con su hermana, quien había sido rescatada de la red.
La gente ya no tenía miedo de hablar y comenzó una nueva era de transparencia y libertad. Manuel se convirtió en un héroe y su historia inspiró a otros a defender la verdad y luchar por lo que era correcto, incluso frente a un gran peligro, y después de que el gobierno federal se vio obligado a legalizar la práctica del periodismo, Manuel fundó el primer medio de la era post-fascismo mexicano y la llamó La Resistencia en honor al grupo de Telegram.